Buenas tardes, mi nombre es Marcela Martínez, soy estudiante de la Universidad de Pamplona del programa de terapia ocupacional de segundo semestre. Hoy les voy a hablar de tres temas importantes: del sistema circulatorio, el sistema respiratorio y el sistema geniturinario. Cuando hablamos del sistema circulatorio, este está definido con órganos y vasos sanguíneos que se van a encargar de la circulación de la sangre y de la circulación de la linfa. Para hablar de ello, pues vamos a hablar de un aparato cardiovascular, que es el que se encarga de esa circulación de la sangre, y de un sistema linfático, que es el que se encarga de la circulación de la linfa. Hablemos un poco del aparato cardiovascular. El aparato cardiovascular pues está constituido por el corazón y los vasos sanguíneos. Recordemos que la sangre es un fluido que recorre las partes internas de los órganos de nuestro cuerpo. Además de ello, pues está constituido por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y pues el plasma. Hablemos un poco de los glóbulos rojos. Son los que se encargan de darle color a nuestra sangre y además de ello transporta gases. Los glóbulos blancos son los que se van a encargar de nuestro mecanismo de defensa y las plaquetas son aquellas que se encargan de la coagulación de la sangre. Además de ello, el plasma es el que se encarga de llevar nutrientes, oxígenos, hormonas, dióxido de carbono y sustancias de desecho. Hablemos también del corazón. El corazón es un órgano hueco que se encarga de transportar y recibir sangre. Además de ello, está ubicado en el mediastino inferior medio, que es esa parte media que hay entre los pulmones. Además de ello, pues el corazón se divide en tres capas, de adentro hacia afuera. Tenemos el endocardio, el miocardio y el pericardio. Ahora vamos a hablar de la estructura del corazón. El corazón está compuesto por cuatro cavidades: dos aurículas y dos ventrículos. La aurícula derecha, la aurícula izquierda y el tabique interauricular. El ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y el tabique interventricular. Entonces, también se hablan de dos válvulas: la válvula tricúspide, que es la que se encarga de separar la aurícula derecha del ventrículo derecho, y la válvula mitral o bicúspide, que es la que se encarga de separar la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. También se hablan de dos venas: la vena cava superior y la vena cava inferior. Estas se encargan de transportar la sangre a la aurícula derecha, en donde descenderá al ventrículo derecho. Recordemos que esta sangre es desoxigenada y pasará a los pulmones para hacer el debido proceso de oxigenación por medio de la arteria pulmonar. Luego de que realiza el proceso de oxigenación, nuevamente ingresa la sangre a nuestro corazón por medio de la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y posteriormente ascenderá a la arteria aorta para llevar esa sangre oxigenada a las diferentes partes del cuerpo. Ahora hablemos un poco de los vasos sanguíneos. Las arterias pues nacen en los ventrículos del corazón, terminan en los capilares, poseen válvulas en sus inicios. Además de eso, poseen membrana elástica y son divergentes y profundas. Las venas, ellas nacen en las vénulas, terminan en las aurículas del corazón, no poseen membrana elástica, son convergentes y superficiales. Ahora vamos a hablar de la circulación sanguínea. Cuando hablamos de la circulación sanguínea hace referencia a la circulación cerrada, doble o completa. Esto quiere decir que cuando se da la circulación cerrada, la sangre no sale de los vasos sanguíneos. Cuando se da la doble, quiere decir que la sangre circula en dos circuitos, es decir, que cruza dos veces o pasa dos veces por el corazón. Y la circulación completa hace referencia a que la sangre no se mezcla con la sangre arterial ni la sangre venosa. También se habla de una circulación mayor o sistémica, que esta va desde el corazón y la sangre va transportada a las diferentes partes del cuerpo. Y se habla también de una circulación menor o pulmonar, que la sangre va desde el corazón hacia los pulmones. Hablemos del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco está compuesto por la sístole y la diástole. Entonces, la sístole quiere decir que hay una contracción, ocurre una contracción en el corazón en donde salen la sangre de las arterias. Y en la
en el ciclo cardíaco, en donde se da la diástole, es un proceso de relajación en donde ocurre pues ya el llenado de sangre por medio de las venas pulmonares. También se divide en 4 fases, que es la fase de llenado, la fase de contracción, la fase de eyección y la fase de relajación. Ahora vamos a hablar un poquito del sistema linfático. Entonces el sistema linfático tiene diferentes funciones. Una es mantener el equilibrio de los líquidos del cuerpo, nos protege de gérmenes, bacterias y a través pues del sistema inmunitario. Controla lo que es la concentración de proteínas, cumple la función y absorción de transporte pues de las grasas alimentarias. Está compuesto el sistema linfático por varios componentes, entonces los linfocitos, los órganos linfoides, los vasos linfáticos superficiales, el conducto linfático derecho, el conducto torácico y pues también la linfa, que es un líquido vístico que penetra pues en los capilares linfáticos y circula por los vasos linfáticos, y este está compuesto de glóbulos blancos. Muchas gracias. El sistema respiratorio. El sistema respiratorio está formado por un conjunto de órganos, permiten recibir el oxígeno del medio circundante y a su vez de eliminar el dióxido de carbono hacia la atmósfera, por lo que constituye lo que es el proceso respiratorio. Además de esto, pues cuya función principal en nuestro cuerpo es la de producir energía para el funcionamiento de las células. Dentro de la estructura anatómica, el sistema respiratorio está constituido por varias estructuras que son las que van a permitir el funcionamiento apropiado de ese proceso de respiración o respiratorio. Están las fosas nasales, que es por donde entra el aire, que también es conocido como el sentido del olfato. Tenemos a la pituitaria roja, que es una mucosa olfativa que recubre a las fosas nasales en su interior. Además de esto, pues esta se encuentra húmeda al interior y está constituida por varios cartílagos que son los que hacen que el aire se caliente. Tenemos a los cornetes, que está el superior, medio e inferior, por el cual por medio de este orificio pasa el aire. Tenemos a la faringe, que está constituida por la epiglotis, y esta permite que el alimento pase hacia el esófago y no hacia los pulmones. También tenemos a la laringe, que es una estructura anatómica que ayuda tanto en la fonación como en la respiración, y dentro de ella pues encontramos lo que son las cuerdas vocales. Tenemos a la tráquea, que es un conducto por el cual pasa el aire y está constituido por cartílagos y membrana fina. Tenemos a los bronquios, que están en el pulmón derecho y pulmón izquierdo. Tenemos a los bronquiolos, que son las ramificaciones más finas de los bronquios. Tenemos a los alveolos, que estos pues tienen la función principal del sistema respiratorio. Pues estos contienen sustancias que actúan como medios protectoras, y además de esto pues es en donde ocurre el intercambio gaseoso. Tenemos a los pulmones, que está constituidos por las ramas de los bronquios, bronquiolos y alveolos. Tenemos un pulmón derecho y un pulmón izquierdo, donde el pulmón izquierdo es un poco más pequeño que el pulmón derecho, y pues esto se debe pues a la cavidad del corazón. El pulmón derecho contiene 3 lóbulos, está el lóbulo superior, medio e inferior, y tenemos en el pulmón izquierdo 2 lóbulos, que es el superior, el inferior. También recordemos que hay unas estructuras que protegen a nuestros pulmones o a nuestro sistema respiratorio, y es la caja torácica, los tejidos membranosos, que dentro de ellos tenemos a la pleura visceral y a la pleura parietal. La pleura parietal es la capa más externa del pulmón. Recordemos que estas se encargan de mantener lubricados al pulmón y a su vez de protegerlos. Dentro de las funciones del pulmón, estas se dividen en 3 etapas. Está la inspiración, que es por donde pues tomamos el aire que va a ser su debido proceso de oxigenación. Tenemos como segunda etapa el intercambio gaseoso, que es en donde ocurren en los alveolos, y tenemos la expiración, que ya es la expulsión del dióxido de carbono.
Existe una ventilación pulmonar. Es allí donde se lleva a cabo el proceso de inspiración y expiración. Además está el diafragma, que es el que permite que los pulmones se contraigan y a su vez se relajen. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la ventilación? Los pulmones van a aumentar y a disminuir su volumen, al igual que los alvéolos en ese proceso de inspiración y expiración. Recordemos que el aire que ingresa por las fosas nasales se humedecen y bajan al interior de la misma manera. Además de esto, pues el aire se calienta y a su vez se limpia. Y esto ocurre por medio de la inspiración por las fosas nasales. Recordemos que las fosas nasales está constituida por una mucosa olfativa, que es la pituitaria roja, y esta está constituida por cartílagos, que son los que hacen que se caliente el aire. Ahora hablemos del intercambio de gases. La difusión de un gas, entonces, es la dispersión gradual de las moléculas de un gas. Estas se mueven aleatoriamente de zonas más concentradas a zonas menos concentradas. Entonces, el intercambio gaseoso por difusión. En los tejidos de nuestro cuerpo, los gases también se difunden, y esto se da porque ellos atraviesan las membranas plasmáticas celulares. Recordemos que el intercambio gaseoso se da en los alvéolos pulmonares, y estos alvéolos están constituidos por vasos sanguíneos, arterias y venas. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el CO2 o el dióxido de carbono? Este pasará de los vasos sanguíneos, que son las zonas más concentradas, hacia los alvéolos pulmonares, que son las zonas menos concentradas. ¿Y qué va a pasar con el O2 o el oxígeno? Pues igual forma, va a pasar de los alvéolos pulmonares, que son los más concentrados, a los vasos sanguíneos, que están menos concentrados. Muchísimas gracias. El sistema genitourinario. Su principal función es la de eliminar los desechos tóxicos de nuestro cuerpo a través de la orina. Está constituido por 2 riñones, 2 uréteres, la vejiga y la uretra. Además de esto, se encargan de la formación de la orina y de la expulsión de ella misma. La orina está formada por agua, creatinina, sales, ácido úrico, minerales, y es de color amarilla. La orina es formada en el nefrón a través del proceso de la filtración de la sangre. La micción es el proceso mediante el cual la vejiga se vacía cuando está llena, y es cuando se da lo que es la expulsión de la orina. Ahora hablemos de la función del riñón. La unidad funcional del riñón es el nefrón. Es un órgano vital para el ser humano porque este se encarga de la regulación de la concentración de solutos de líquidos extracelulares. Dentro de sus funciones principales, pues está que excretan productos, eliminan desechos metabólicos y sustancias extrañas. Además de esto, pues producen y secretan la eritropoyetina, que es la hormona que se encarga de estimular la producción de los glóbulos rojos. Y está la de la producción y secretan la renina, que es la hormona que se encarga de la regulación de la presión arterial y la regulación de la producción de la vitamina D. Ahora hablemos del nefrón. El nefrón, pues, es la unidad básica del riñón, como ya lo decíamos. Se encarga de la filtración de la sangre. Además, se encarga de absorber los nutrientes que necesita el cuerpo, y a su vez desechar los desechos sobrantes del cuerpo a través de la orina. También existe los uréteres, como ya los decíamos. Entonces, estos son órganos pares, los cuales están localizados en la región pélvica renal. Son en forma de tubos de músculo liso y conectan a los riñones con la vejiga. Entonces, su principal función es la de transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga. Está la vejiga, que es un órgano hueco que está situado en la cavidad pélvica, específicamente detrás de la sínfisis púbica.
Esta está constituida de tejido conectivo y tejido muscular liso. Además, pues esta tiene la capacidad de almacenar hasta 500 mililitros de orina y cuando se llena esta capacidad se despierta el reflejo de la micción. La uretra es un conducto tubular el cual conecta a la vejiga con el exterior y este está dividido en 3 capas. De afuera hacia adentro está la capa muscular, la esponjosa y la mucosa. Es importante tener en cuenta que cada riñón está conformado por 1.000.000 de nefronas. Recordemos que las nefronas son la unidad funcional del riñón. Además de esto, las nefronas están conformadas por un glomérulo y un túbulo renal. El glomérulo es una red de capilares que está conformada por una estructura llamada cápsula glomerular o de Bowman. Y dentro del túbulo renal, este conducto está conformado por varios segmentos. Dentro de ellos tenemos al túbulo contorneado proximal, a la asa de Henle, al túbulo contorneado distal y al túbulo colector. Ahora recordemos que la orina se forma a través del nefrón por un proceso de filtración de la sangre, por lo que se da en 3 etapas. La primera es la filtración glomerular, la segunda es la reabsorción tubular y la tercera es la secreción tubular. También hay unos medios de fijación, están las venas y arterias renales, está el peritoneo, está la fascia renal y está la cápsula adiposa del riñón. Muchísimas gracias.